Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de Serenity Markets, donde repasaremos un poco la actualidad semanal y los puntos clave, los catalizadores clave que tenemos que tener en cuenta para esta semana. Una semana un tanto peculiar, ya lo van a ver, porque tenemos decisión de tipos de la Reserva Federal, un día festivo ahí el jueves y luego el viernes tendremos también datos importantes, ¿no? Al final, sobre todo datos importantes, más bien no por el lado macro, sino por el lado de volatilidad, con esos vencimientos. Es algo que deja cierta inestabilidad o que sugiere cierta inestabilidad en el mercado de cara al final de semana. ¿Qué pasa? Pues que todo esto se junta con un conflicto geopolítico que no parece estar cerca de desescalar, pese a los titulares de ayer. Fíjense, ayer sorprendió mucho, ayer lunes 16 de junio, que tanto los mercados como el renta variable como el resto de activos ignoraran un poco todo lo que estaba ocurriendo entre Israel e Irán. Vimos como el precio del petróleo cayó por debajo de los $70, vimos como el S&P 500 ya desde un primer momento subía por encima de los 6.000 puntos y también el oro cotizaba a la baja. Claro, si esto o si los mercados creyeran que el conflicto se va a alargar más en el tiempo, evidentemente el petróleo se acercaría mucho más a los $100 el barril, pero se mantuvo un tanto rezagado. Lo cierto es que los operadores de opciones están asignando una probabilidad muy baja de que el precio del petróleo alcance esos $100 el barril. Sí que es cierto que lo que estaban haciendo era apostar, sobre todo el viernes, a que el precio iba a saltar, y saltó, pero no tanto como para llegar a los $100 el barril. No obstante, hoy martes 17 de junio, que se ha reavivado un poco la tensión, fíjense que tenemos el petróleo West Texas en los $71, es decir, que se mantiene alrededor de esos niveles. Fíjense, ayer en un primer momento hubo algunos titulares, sobre todo este: Irán ha solicitado a Qatar, Arabia Saudí y Oman que pida a Trump presionar a Israel para acordar un alto al fuego, según informaron dos fuentes iraníes. A cambio, Irán estaría dispuesto a ofrecer flexibilidad en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Sin embargo, todo se torció y los titulares, sobre todo de última hora, no eran tan positivos. Por tanto, la sensación a esta hora de la mañana del martes es que no estamos cerca de desescalar. En cualquier momento se puede dar. Sí, los mercados no están asignando una probabilidad alta de que esto se mantenga en el tiempo, también, pero en este momento los titulares optimistas de ayer en cuanto a un acuerdo de paz no están llegando. Y claro, al final esto pues nos deja cierta inestabilidad en el mercado. Ayer vimos un movimiento un tanto peculiar con ese alza por encima de los 6.000 puntos. Ahora estamos viendo cómo los futuros americanos y el resto de índices globales rebajan un poco el alza de ayer. Y si nos vamos al S&P 500, yo me atrevería a decir o a hablar del nivel 6.000 puntos y de cómo va a ganar mucha importancia de cara al vencimiento de esta semana. Por tanto, no me extrañaría que nos mantengamos rondando ese nivel. Fíjense este gráfico de aquí que me parece muy curioso e interesante, que es el comportamiento del S&P 500 frente a las condiciones financieras. No es un índice de volatilidad, no es un índice de incertidumbre de arancelaria, sino que son las condiciones financieras en general. Y sí que es cierto que en las últimas semanas el S&P 500 ha seguido con ese movimiento al alza, mientras que las condiciones financieras se han mantenido un poquito rezagadas. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de cómo los rendimientos todavía se mantienen en niveles elevados. Fíjense que ayer hubo una subasta americana a 20 años, pero que aún así el rendimiento, fíjense, a 20 años estaba en el 4,96, a 10 años 4,42, que han corregido considerablemente desde los máximos de mediados finales de mayo. Fíjense aquí, 20-22 de mayo, que alcanzó el 4,63%. Sí, pero se mantienen todavía en estas magnitudes que son ciertamente restrictivas. ¿Qué es más importante, la velocidad o la magnitud? Bueno, pues la magnitud evidentemente importa. No es lo mismo tener unos rendimientos cercanos al 5% que tenerlos al 2%, y si no, que se lo digan al pago de intereses de la deuda del propio gobierno federal. No obstante, cuando se dan movimientos muy rápidos, cuando hay velocidades muy fuertes, eso evidentemente afecta de una forma mucho más rápida a la renta variable. Fíjense esto que comenta Deutsche Bank, que me parece muy interesante. Dice
que históricamente el S&P 500 suele caer alrededor de un 6% en las 3 semanas posteriores a un shock geopolítico, para luego recuperarse por completo en las 3 semanas siguientes. Sin embargo, esta vez el umbral para una venta masiva está más elevado, ya que la exposición a renta variable es más baja. Actualmente se sitúa en menos 0,33 por 33 desviaciones estándar por debajo de la media, es decir, un percentil 28 sobre 100. Una exposición bastante baja para otros momentos en el que nos encontramos cerquita de máximos. Al final la exposición cayó mucho con esta corrección de abril y pese a que ha recuperado terreno el principal índice, la exposición general del mercado no ha aumentado. Vemos como los fondos de cobertura tienen una exposición bajísima, fondos sistemáticos también, y podríamos decir que han sido los minoristas los que han aumentado exposición, y luego se ha visto impulsado ese movimiento por cierre de cortos, pero exposición como tal sigue siendo bastante baja. Por tanto, esto es un punto a tener en cuenta en cuanto a cómo reaccionar ante peligros o ante riesgos geopolíticos. Si la exposición es más baja, pues el riesgo de venta es mucho menor. Fíjense, el posicionamiento de los no dealers, es decir, pues los participantes de mercado que no son intermediarios, que no son los grandes bancos que proporcionan liquidez en el mercado, fíjense que se encuentra en los mínimos de un año. Nos tenemos que remontar a abril del año pasado para ver unos niveles de exposición menores, pese a que el índice, fíjense, se ha mantenido incluso al alza. ¿Qué son los inversores minoristas? Que sí que es cierto que hay que tener en cuenta que en las últimas semanas han frenado un poco ese impulso. Parece que están esperando correcciones para entrar con mayor fuerza, y durante las últimas semanas han reducido un poquito su exposición y sus volúmenes. Eso sí, ayer, por ejemplo, ese movimiento que vimos al alza fue muy impulsado por minoristas que no es que estén cayendo exposición, quizás lo están haciendo o reduciendo o no ampliando exposición en los índices, pero están rotando mucho hacia acciones individuales, sobre todo con gran porcentaje de cortos. Ayer vimos mucho movimiento ahí, y fíjense como el jueves pasado los valores a centavo, los valores que son valores que no pueden comprar ni siquiera los institucionales, por tanto el volumen proviene principalmente de minoristas, aumentó y hizo récord, 47,4%. Esto es un indicador muy fuerte que el minorista está muy activo, y recuerden que el minorista últimamente está organizado, y aquí sí que es cierto que está encontrando una opción mucho más sencilla de mover el mercado a su gusto, ¿no? En este caso, pues los líderes o los que primero den la orden. Al final siempre hay minoristas rezagados que son un poco los que pagan el pato. Pero sin duda me parece curioso cómo las acciones a centavo, igual que las opciones a vencimiento diario, se están popularizando tanto entre los inversores minoristas, hasta tal punto de que se marcan récord históricos de volumen. Más cosillas con respecto a la exposición, ya no de los no dealers, sino de los inversores profesionales. Pues fíjense cómo sigue siendo bastante baja pese a ese movimiento que estamos viendo del S&P 500. Por tanto, vemos que la exposición es bastante baja. Eso sí que es cierto que es un riesgo algo menor en cuanto a correcciones por riesgos geopolíticos y demás. No ocurre lo mismo que en febrero, que la exposición era más alta y que por tanto se pueden acelerar las ventas. No obstante, oye, estaremos pendientes de todo este conflicto geopolítico, que desde mi punto de vista el mercado está infravalorando considerablemente, sobre todo porque está ignorándolo por completo. Con respecto a los fondos sistemáticos, bueno, pues para esta semana tampoco tienen previsto llevar a cabo grandes compras en los principales índices, siendo el Russell 2000, que frenó la semana pasada justo en la media de 200 sesiones, y sí que es cierto que para esta semana, si el mercado acompaña, pues tienen previsto llevar a cabo grandes compras. Un comentario importante sobre el mapa gamma, y ese comentario que he hecho en la introducción: esos 6.000 puntos del S&P 500 son cada vez más importantes, actúan como nivel pin, actúan como imán de cara al vencimiento del viernes. A partir de ahí, o conforme nos vayamos acercando ahí, sí que es cierto que el mercado puede liberalizar un poco esos movimientos. Hasta entonces, este 6.000 puntos parece muy importante. Por abajo, soporte 5.900 puntos en caso de que se pierda hoy los 6.000, y por arriba los 6.100 sí que es cierto que parecen el nivel más importante. ¿Cuál pueden ser los catalizadores de volatilidad a futuro? Bueno, pues desde ayer ya estamos en periodo de blackout de recompras, por tanto sí que es cierto que ese propio impulso corporativo se ha reducido considerablemente. Para el miércoles tendremos vencimiento del VIX y decisión de tipos de la Reserva Federal. El 19 de junio es festivo en Wall Street debido al fin de la esclavitud. Luego el viernes tenemos vencimiento mensual de junio y
trimestral. El 30 se rolea el collar de JP Morgan con ese nivel clave en los 5.905 y a partir de ahí también tenemos datos importantes, ya que el día 4 de julio está cerrado el mercado, el 8 de julio finaliza la teórica o esa teórica pausa de los aranceles y luego ya de cara a mediados finales tenemos vendimientos de julio. Por tanto, por delante tenemos mucho catalizador que puede mover el mercado. Por ejemplo, hoy también hemos tenido decisión de tipos de interés en Japón. Ya saben todo el tema carry trade, sobre todo hace un año tuvo grandísimos movimientos. Sí que es cierto que el Banco de Japón ha decidido mantener los tipos y no hemos tenido mucho movimiento durante la madrugada. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like y un comentario. Nos vemos la semana que viene. Chao.